Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva videoconferencia de FDA Life and Trading Academy. Hoy es jueves 25 de noviembre de 2021. Luis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? ¿Qué tal, Yuri? Muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, tanto si estáis en directo como si estáis viendo esta grabación grabada. Y hoy vamos a hablar de gestión monetaria avanzada, concretamente de técnicas de tamaño de la posición. Bueno, a ver, siempre solemos hacer esta advertencia cuando vamos a hablar de gestión monetaria avanzada, y es el apellido avanzado puede llevar a la confusión eh, de pensar que es la mejor de todas, ¿no? Es decir, yo ya conozco la gestión monetaria básica, ahora viene la buena, ¿no? La avanzada, la de verdad, la que usan los pros, ¿no? La que de verdad te lleva a ganar. Bueno, la realidad es que vamos a ver técnicas que son más avanzadas, más complejas, pero que creemos sinceramente que no es necesario complicarse la vida con la gestión monetaria mucho más allá de arriesgar un tamaño fijo, perdón, un porcentaje fijo por operación, porque es suficientemente buena y suficientemente potente la básica como para ya poder hacer grandes cosas en el trading, ¿no? O obtener buenos resultados y hacer crecer nuestras cuentas de trading. No obstante, como nosotros queremos que estéis bien formados y que tengáis criterio y que conozcáis todo el abanico de técnicas posibles, por eso incluimos en el temario estas técnicas de gestión monetaria avanzada para que podáis conocerlas y quién sabe, quizá en un futuro, cuando tengáis cierta experiencia, le encontréis cierta utilidad, ¿no? Entonces, como decimos siempre, si no habéis llegado todavía a esta parte del temario, no os preocupéis, ya llegaréis. Sobre todo aquellos que no hayáis estudiado ni siquiera la gestión monetaria básica, es bastante probable que andéis muy perdidos, porque cuando comenzamos a hacer trading solemos no tenemos claro el tamaño de la posición el tamaño que tienen que tener nuestras posiciones, ¿no? Es una de las cosas que más le cuesta aprender a la gente, a pesar de que es sencillo una vez que te lo explican, ¿no? Entonces, si no habéis llegado a la gestión monetaria básica, no os preocupéis, simplemente prestar atención, intentad entender lo que podéis y no pasa nada, ya lo veréis, ya volveréis a ver la grabación cuando estudiéis la gestión monetaria básica y sobre todo la avanzada como refuerzo, ¿vale? Si no lo habéis estudiado todavía, no intentéis seguirnos porque es posible que os perdáis, os frustréis y, bueno, simplemente no lo entendéis porque os falta base, ¿vale? Así que no os preocupéis porque al final de todo el curso os aseguro que todo lo que vamos a hablar hoy lo habréis entendido perfectamente, incluso veréis que es bastante fácil. Luego, la segunda parte de la videoconferencia, como es habitual, vamos a ver dos consultas que nos han enviado dos compañeros. Y Luis, por mi parte, sin más, cuando quieras comenzamos. Muchas gracias. Pues vamos a ir directamente a las técnicas que vamos a ver hoy. Algunas seguro que os suena porque a lo mejor le estéis aplicando o porque conozcáis algún trader que lo ha aplicado, o otras simplemente pues así de refilón. A lo mejor las que aplicáis puede ser el 1%, o sea, el tanto por ciento de capital, o puede ser a lo mejor un tamaño fijo. Y otras a lo mejor que os suena porque a lo mejor la haya aplicado otro trader, pues puede ser la F óptima o a lo mejor el capital fijo o incluso también otra vez el tamaño fijo, muy conocido como eh, forma de poder dimensionar la posición para sobre todo los traders automáticos y crear sistemas con ello. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y vamos a ver también pues algunas ventajas, desventajas que tiene cada una, pero todas hay que estudiarlas en su justa medida y tienen un sentido para cada una de los propósitos que queremos realizar. Entonces tenemos que ver exactamente para qué o por qué aplicamos cada una de ellas. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a ver en la videoconferencia. Primero nos vamos a centrar en tanto por ciento de capital. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues en función de nuestra distancia al stop loss, calculamos el volumen por operación. Entonces, ¿qué tenemos primero que saber? Pues dónde vamos a colocar el stop loss. Esto es muy importante, ¿vale?
para tener, cuando tenemos un sistema, lo primero que tenemos que saber es dónde colocamos el stop loss. O sea, no tenemos que colocarlo, o sugerimos que no se coloque a cierta distancia o de otras maneras que a lo mejor podrían quedar desprotegidas. Entonces, esta, por ejemplo, esta forma de gestión monetaria avanzada es bastante interesante porque situamos el stop loss donde haya que situarlo y nos diga nuestro sistema, ¿vale? Entonces, en función de esa distancia, lo que hacemos es calcular el volumen de la operación. ¿Qué hacemos con esto? Pues que si el precio se da la vuelta y llega a saltar nuestro stop loss, solamente perderemos lo que hemos arriesgado en esa operación, pero no perderemos más, ¿vale? Luego os explicaré por qué digo todo esto cuando lleguemos a tamaño fijo o a distancia, ¿vale? En los posteriores. Entonces, esta es la que se puede decir que es la más básica, pero también es potente y sencilla. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que muchas veces en el trading lo sencillo funciona. Muchas veces y casi siempre lo sencillo funciona. Entonces tenemos que hacer las cosas sencillas y aplicar el 1% del capital de nuestra cuenta es fácil y es sencillo. Entonces, por eso siempre la recomendamos. Siempre hay que tener alguna consideración. Recordar que siempre os sugerimos que se aplique el 1% de riesgo, el 1% del capital. Y lo que tenemos que hacer, pues aplicar la fórmula del volumen que tenéis en el curso y ya está. Vale, entonces el tanto por ciento se puede variar. Esto lo podemos ir variando, es decir, ¿qué podemos hacer? Pues a medida que vayamos subiendo la cuenta, los beneficios vayan aumentando, pues subimos el tanto por ciento a arriesgar. Esto podríamos hacerlo, perfecto. Y también podríamos hacerlo lo contrario con las pérdidas. Bueno, pues a medida que se van acumulando rachas de pérdidas o una racha perdedora, que estemos en drawdown, pues vamos bajando el tanto por ciento. ¿Esto qué hace? Pues que si cogemos una racha positiva, una racha buena de entradas, lo que estaremos haciendo es aumentar con los intereses compuestos lo que es la curva de capital. Compondremos capital, ¿vale? Y en el momento que empiece una racha negativa, pues empezaremos a proteger el capital. Por eso vamos arriesgando menos a medida que vamos adentrándonos en ese drawdown. ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues que será menos profundo ese drawdown y podremos componer, cuando empecemos a tener una racha positiva buena, pues podremos componer más rápido y recuperar. Vale, esto en teoría está muy bien, pero es muy importante esto de aquí que pone, imponerse reglas. ¿Por qué? Pues porque podremos pensar que si no lo hacemos de forma reglada, de una forma muy estricta, podemos simplemente pensar que si tengo dos ganadoras, duplico el capital, o sea, duplico el riesgo, en vez de 1 entro en 2%. Y si tengo dos perdedoras, pues lo que hago es reduzco a 0,5. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que podríamos encontrar lo que son rachas que no tendrían ningún tipo de sentido. Todo esto lo tenemos que probar en backtesting para ver si funciona o no funciona, para ver si mejora nuestro sistema, porque podríamos encontrarnos que hubiese rachas que no fueran las adecuadas, ¿vale? Entonces no podríamos, o sea, me refiero con rachas que no sean las adecuadas, es decir, que que no se agrupen por rachas sus beneficios o esas pérdidas y podríamos perjudicar al sistema. Entonces, ¿se podría hacer? ¿Se podría variar? Sí, pero ya sabéis que intentamos hacerlo lo más simple posible y por eso siempre os recomendamos el 1% y punto. De esa manera no habría mayor problema para poder aplicar los intereses compuestos y utilizar también en el momento que empieza a perder la cuenta a través de las operaciones perdedoras, pues podríamos mitigar esas pérdidas. Vale, vamos a ver un ejemplo con el 1% a arriesgar de un saldo de $10.000, una distancia del stop loss de 45 pips y el valor del pip de $10. El valor del pip de $10, pues como bien podemos hablar perfectamente de cualquier par estilo el euro-dólar. O sea, me refiero a cualquiera que tenga el dólar en la parte final, vamos a decirlo así, ¿vale? Para que lo veáis, lo asimiles más fácil si no habéis visto todavía la parte inicial de contrapartida y de partida.
divisa básica. Vale, entonces, el volumen, está la fórmula, volumen en cash, es igual a capital a arriesgar partido por distancia al stop por 100 entre el valor del PIB de 100 cash. Perfecto. Pues entonces lo que hacemos es, como tenemos un saldo de 10.000, calculamos el 1% que arriesgamos. Entonces, aquí seguís teniendo la fórmula. Lo primero que hacemos es calcular cuánto estamos arriesgando en esa entrada, en esa posición. Entonces, lo que nos da el cálculo de 10.000 por 1% nos dan $100. ¿Esto qué implica? Que volvemos a repetir, que si la posición se va hacia el stop loss, lo que perderemos como máximo serán esos $100, a no ser que haya un gap, ¿vale? Pero lo que vamos a arriesgar son esos $100 de nuestra cuenta. Entonces no podremos a lo mejor tener un 20%. Sería imposible a no ser que hubiese un gap bastante enorme, ¿vale? Y no se produjera el cierre de la posición. Pero vamos, eso no suele ocurrir en condiciones normales. Bueno, no ocurre más bien en condiciones normales. Entonces, si aplicamos lo que es, si lo que hacemos es, en esta fórmula que hemos visto, calcular, o sea, meter los datos, no sé la palabra, perdón, pues serían los $100, que sería capital a arriesgar, que lo hemos calculado con estas dos operaciones, ¿vale? Esta operación de aquí y sobre estos dos datos que nos daban. Y lo multiplicamos, dividido entre la distancia del stop, que es donde hemos situado nuestro stop, que desde la entrada hasta el stop loss estaría a 45 pips. Esto, vuelvo a repetir, lo situamos nosotros, ¿vale? Según nuestro sistema, calculamos esa distancia y nos dice donde hemos situado el stop loss, nuestro sistema nos dice que tiene que estar a 45 pips. Pues lo que hacemos es, lo ponemos en la fórmula, partido por 45, por 100, que es una constante, partido por el valor del PIB de 100K. El valor del PIB, en este caso, de $10. Pensar que en cada uno de los pares puede variar y varía. Vale, entonces tenemos que calcular ese valor del PIB para poder ver el volumen en cash. Entonces, al realizar los cálculos nos da 22,22K, que serían 22.220 unidades monetarias, y eso es con lo que entraríamos. Es decir, tendremos que poner esta cantidad al poner la entrada, el lotaje sería este, el stop loss a 45 pips y el TP, si corresponde o no corresponde, ponerlo fijo o es movible, dependiendo del sistema. Si lo vamos moviendo, es un trailing, perdonar, como nos diga el sistema, pero esos son los parámetros que había que poner, ¿vale? Al meter la orden. Este es el que conocéis, que seguro, bueno, en el curso se ve y seguro que lo habéis visto con otros traders, que seguro que os dicen, bueno, yo arriesgo por operación un 3% porque entro en acciones, o yo arriesgo por operación un 0,50 porque estoy más adaptado de esta manera para poder perder lo que quiero, y de esa manera luego ir aumentando el tanto por ciento progresivamente y adaptarme al 2%, que es a lo que quiero llegar, para psicológicamente poder afrontar el trading. Perfecto. Vale, ahora vamos a ver el capital fijo. Esto no se suele ver tanto, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues independientemente del saldo que tengamos, lo que hago es siempre arriesgar la misma cantidad de capital, perdón. O sea, es decir, yo tengo 10.000 y arriesgo 100 euros. Yo tengo 50.000 y arriesgo 100 euros. La cuenta baja a 3.000, arriesgo 100 euros. Entonces, como veis, en esos márgenes que he estado dando, esas cantidades que he estado dando de capitales, que podrían ser iniciales o simplemente que la cuenta ha ido a esos puntos, pues estamos arriesgando más o menos de tanto por ciento del capital que tenemos en la cuenta, pero siempre estamos arriesgando la misma cantidad de capital. He dicho en este caso 100 euros, ¿vale? Entonces, hay unas ventajas y unas desventajas. Ventajas, que es más rápido. Me da igual el capital que tenga. Yo siempre entro con el mismo capital. Vale, me da igual, perdón, el saldo que tenga, más bien, es más correcto. Yo entro con el mismo capital, ¿vale? Entonces,
arriesgo siempre la misma cantidad. Protege las ganancias, porque si empiezo con 10.000, arriesgo siempre 100 y llevo la cuenta a 15.000, pues estaré entrando con menos del 1%. ¿Lo veis esto, no? O sea, si siempre arriesgo 100, 100, 100, a medida que va creciendo la cuenta, por ejemplo, está en 15.000 o 20.000, yo lo que estoy es entrando con menos del 1%. O sea, es decir, esos 100 corresponden sobre 20.000 a menos del 1%. ¿Lo entendéis esto, no? ¿Me podéis confirmar, por favor? Porque a veces con esto surgen algunas dudas y me gustaría que quedara bien claro. Vale, darle en confirmado. Vale, Gerardo, muchas gracias. Vale, pues eso, entender que si aumenta el capital, lo que estoy haciendo es arriesgar menos del 1%, ¿vale? Si hemos empezado con un riesgo del 1%, o sea, si hemos empezado con 10.000 euros y siempre arriesgar 100, eso sería el 1%. En pérdidas, ¿qué hago? Aumentarlo, o sea, es decir, un caso muy extremo, sin 10.000 arriesgo 100 y eso corresponde al 1%, si mi cuenta va a 5.000 y sigo arriesgando 100, arriesgo mucho más del 1%, mucho más extremo, para que lo entendáis, mucho más fácil. Si esa cuenta se va a 100 y arriesgo 100, estoy arriesgando capital de la cuenta, ¿vale? Estoy arriesgando mucho más del 1%. Entonces, en pérdidas aumenta el riesgo. No hay intereses compuestos, o sea, es decir, a medida que va creciendo la cuenta, el crecimiento de la cuenta es mucho más lento porque si vamos calculando el 1%, si es el 1% de 20.000, tendríamos que arriesgar mucho más de 100 euros para que sea el 1%. Entonces, lo que vamos al ir creciendo la cuenta, ese movimiento es mucho más lento. ¿Vale? ¿Y esto por qué se produce? Pues precisamente por esto, porque no hay intereses compuestos. ¿Vale? No estamos aplicando. Un ejemplo, saldo inicial $10.000, riesgo $100, tras 10 operaciones positivas tendríamos $11.000. ¿Qué tanto por ciento se está arriesgando en la operación número 11? Pues lo que estamos arriesgando es un riesgo del 0,9%. ¿Por qué? Pues porque si esos 11.000 menos los 10.000 iniciales los divido por lo que tengo en ese momento, que serían los 11.000, nos daría 0,9%. Entonces, como veis, estamos arriesgando menos del 1%, ¿vale? Si la cuenta sube. Entonces, si ganas, volvemos a repetir, bajas el riesgo, el tanto por ciento que arriesgas, y si pierdes, sube el tanto por ciento que arriesgas. Vale, ahora vamos a pasar al tamaño fijo. El tamaño fijo lo suelen utilizar, pues, por ejemplo, estoy pensando en trades algorítmicos. Muchos sistemas los hacen con una cuenta de 10.000 y con un tamaño fijo de 0,1. ¿Tamaño fijo a qué se refiere? Al lotaje. O sea, es decir, siempre el mismo lotaje. Como pone aquí, independientemente del saldo actual, pensad en 10.000, siempre las mismas cash. O sea, el mismo lotaje o las mismas unidades monetarias, lo que queráis, pero siempre lo mismo. O sea, es decir, tenemos 10.000 de saldo actual y en todas las operaciones entramos con 0,1. Perfecto. Pues entonces, esto lo vemos en traders de futuros, por ejemplo, lo vemos en traders automáticos, que muchos utilizan esto para ver cómo se comporta el sistema sin una gestión monetaria muy complicada, para poder realizarlo de una forma mucho más fácil y mucho más rápido de poder comparar sistemas y demás. Entonces, pues es una forma distinta de poder hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes? Las ventajas, pues que es muy fácil y rápido. Nos ocurre como el anterior, siempre ponemos 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Al anterior poníamos $100, 100 dólares o 100 euros, 100 euros, 100 euros. Aquí pondríamos 0,1, 0,1, 0,1. No tendríamos que pensar ni calcular nada, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que si el stop está cerca, el riesgo es más bajo.
Pero ¿qué ocurriría si el stop está lejos? Pues que el riesgo es más alto. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. A medida que el stop loss está más cerca o más lejos, estamos arriesgando más o menos. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando tenemos un tanto por ciento, por ejemplo el 1%, y tenemos el stop cerca comprimido, los lotajes suelen ser altos. Esto no suele ocurrir con el tamaño fijo, es decir, no se beneficia de las operaciones con un stop loss que sea cercano. No se beneficia, ¿qué se refiere? Pues eso, que esos movimientos en los que entramos con mucho lotaje, porque corresponde al 1%, en cuanto se desplace poco el precio, pues va a ganar bastante. Pues eso es lo que ocurre, que no se beneficia de estas operaciones con un stop loss cercano. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver un ejemplo. Una cuenta de $10.000, siempre se entra con 50K, 0,5 lotes. El valor de PIB es $5 y el riesgo para 20 pips, ¿cuál sería? Vamos a verlo, sería el 1%. ¿Vale? Si es para 40 pips, ¿cuánto pensáis que sería para 40 pips? A ver si lo sabéis. ¿Alguno sabe cuánto sería para 40 pips? Vale, parece que no nos respondéis. ¿Puedes repetirlo? Para un riesgo de 20 pips sería un 1%. Para un riesgo de 40 pips, ¿cuánto sería? ¿Cuánto arriesgaríamos? ¿Cuánto tanto por ciento estaríamos arriesgando si es de 40 pips con 0,5? Efectivamente. Igor, Joel, Luis, Alejandra. Andrés, no sería 4 exactamente, porque realmente sería un 2%, como estamos diciendo. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Pues lo que hacemos es, por eso he parado, porque a lo mejor estaba yendo un poco deprisa y a lo mejor esto no lo entendéis del todo. Entonces, por eso he querido parar un momento. Estos 20 pips, lo que hacemos es, si el valor del pip son $5 y el precio recorre 20 pips, pues lo que estoy es multiplicando 5 por 20, que sería el punto en el que llegara ahí, que sería lo que perdería. Entonces sería 5 por los 20 nos daría 100. Y esos 100 entre los 10.000 sería el 1%. Con los 40 pips tendríamos que hacer exactamente lo mismo. 40 por 5 serían 200. 200 entre los 10.000 nos daría un 2%. ¿Vale? ¿Qué ocurriría con 10 pips? Pues esto yo creo que, entendiendo el razonamiento, no hace falta que lo calculéis, ya lo digo yo, sería 0,5. ¿Vale? Entonces, como veis, a medida que va variando la distancia del stop loss, pues va variando el riesgo aplicando un lotaje fijo, un tamaño fijo por operación, ¿vale? Con la cuenta, la misma cuenta. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Porque estas dos son un poco más complicadas, aunque realmente no las vamos a ver muy, muy en profundidad, pero no. Lo más seguro es que en estas tengamos que ir de una en una para que resolver todo. Vale, nos dice Yoli que perfecto. Muchas gracias por responder. Pues vamos a ver, disculpa, ¿dónde saca el valor del PIB? El valor del PIB lo calculas dependiendo de cada uno de los pares. Cada par tiene un valor del PIB. En estos casos, pues lo estábamos indicando, pero normalmente el valor del PIB para cada par depende del precio. Efectivamente, Darlene. Sí, por el volumen. Pero hay que ver en qué divisa tienes la cuenta
pasar eso, lo que te haya dado a la divisa que tienes en tu cuenta. De todas formas tenéis para no demorarlo mucho y no explicarlo todo, dice de Yolis que los brokers se lo dan. Sí, efectivamente, también lo puedes, hay páginas en las que puedes también encontrarlo, páginas de internet. Pero es importante también que sepáis por lo menos calcularlo mm, porque si encontráis algún activo que no sabéis o no lo encontráis, dónde está el valor de PIB, cuál es el valor de PIB, podéis calcularlo vosotros. De todas formas, eso, recordar que hay una videoconferencia, la primera de cada ciclo, en la que se habla del valor de PIB, de cómo se calcula y demás, y también tenéis en el curso una parte al principio sobre eso, los primeros temas. Entonces, si tenéis dudas, repasarlo y ahí se encuentra. Vale, pues vamos a ver ajustado a volatilidad. En esta técnica y la siguiente no vamos no vamos a poner ningún ejemplo, solamente es para que las conozcáis. Vale, entonces, ajustado a volatilidad, pues en el sistema de las tortugas y también los hedge fund utilizan esta técnica ajustada a volatilidad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es determinar el tamaño de la posición en función de la volatilidad del mercado. Esto, como veis, ya empieza a ser un poco más complicado, ¿vale? Normalmente los traders retail, como nosotros y demás, solemos aplicar un tanto por ciento, son las más utilizadas, o sea, un 1%, 2%, 3%, 5%. Ya sabéis lo que recomendamos, que es el 1, y ya sabéis por qué no recomendamos un 5%. Y luego también el lotaje fijo, 0,1, 0,1, 0,5, 1, un lote cada vez que entramos. Esos suelen ser las más conocidas. Esta, como os he comentado, la suelen utilizar los hedge fund, pero porque es también algo más complicada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues consiste en utilizar un indicador técnico que mide la volatilidad y arriesgar o bien un porcentaje de capital o un capital determinado por cada unidad de volatilidad. Que lógicamente esta unidad de volatilidad la tenemos que determinar nosotros. O sea, es decir, si cogemos, por ejemplo, la ATR, como viene aquí en este ejemplo, y pensamos que si está por encima de 100 pips, la volatilidad es alta para ese activo, y si está por debajo es baja, esto lo tenemos que definir nosotros, ¿vale? Pues decidimos entrar con un 1% si está en 100. Si está en 50, entraríamos con un 2%. Si está en 200, pues con un 0,5. Esto como ejemplo. Vale, entonces vamos ajustando según la volatilidad que tenga el activo un riesgo u otro para que sea toda la cartera equiparable. ¿Esto por qué se hace? Por eso, para ajustar la volatilidad de todos los activos entre sí. Es una forma de determinar el tamaño de la posición según la volatilidad. Se pueden utilizar el ATR, se puede utilizar las bandas de Bollinger. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la volatilidad es cíclica, ¿vale? Entonces, el stop loss puede ser también fácilmente alcanzado si está cerca y hay volatilidad. Entonces, por eso también el tema de ajustar la volatilidad. Pero como veis, esto es algo complicado, no es algo como decir arriesgo un 1% y ya está, sino que tenemos que tener en cuenta y medir esa volatilidad del activo y ver, dependiendo de esa volatilidad, cuánto es lo que vamos a arriesgar y si realmente estamos mejorando o no el sistema, porque si arriesgando el 1%, imaginaros, en un plazo duplico el capital en 3 meses, bueno, en 3 meses es un poco utópico, en 3 años duplico el capital, ¿vale? Pues, y estoy aplicando el ATR y en esos 3 años lo que hago es conseguir un 1,5, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es complicar demasiado el sistema para nada. Entonces tenemos que ver que realmente lo mejore, si no, ¿para qué vamos a complicar algo que realmente funciona bien? ¿Vale? Entonces esto también tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las cosas positivas? Pues que iguala el riesgo a las distintas volatilidades. O sea, es decir, yo puedo comparar, puedo arriesgar de forma ponderada
lo mismo en el oro, en el SP500, en el eurodólar, en el dólar yen, en el petróleo, porque lo que estoy haciendo es igualar el riesgo con distintas volatilidades, ¿vale? Y esto se utiliza en los hedge funds, como estábamos diciendo, para ajustar el riesgo de los portfolios a las distintas volatilidades de los mercados. ¿Qué ocurre si el stop loss está cerca? Pues que el riesgo es más bajo. O sea, si 100 pips lo suele hacer de media en 24 horas y calculas el riesgo para esos 100, para esos pips, y puedes colocar la orden más cerca, por ejemplo, a 20, entonces el cálculo al ser sobre 100 pips, el riesgo va a ser más bajo. ¿Cuáles son los problemas? Las desventajas, pues la parametrización del ATR, lo que estábamos diciendo. ¿Utilizamos un ATR de 14 o de 20? ¿De 8? ¿De 50 o de qué? Y luego, a partir de qué valor considero que es volatilidad alta y arriesgo un 1%, a partir de qué valor considero una volatilidad baja y arriesgo un 0,5 y a partir de qué valor, o sea, tengo que parametrizarlo. Entonces, coger, como podéis pensar, una volatilidad media pensando que la volatilidad es cíclica, pues no es algo que sea tan sencillo de poder realizar. Entonces, pues, como veis, es algo más complicado. Y si la volatilidad es baja y el stop loss está lejos, el riesgo es alto. Vale, voy a poder arriesgar más dólares por pip, pero como el stop loss está lejos, arriesgaré mucho más de lo habitual. Vale, esta, como os hemos comentado, no vamos a poner ejemplos, solamente es para que entendáis el concepto. Y ahora vamos a pasar a la F óptima. La F óptima está basada en la fórmula de Kelly y está pensada para juegos con esperanza matemática positiva como el Blackjack. En los juegos de azar las estadísticas suelen ser estables. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el mismo número de cartas, pero en el mercado esto no es fijo. No podemos tener, no son como las cartas, no es algo limitado. Entonces, va cambiando a medida que vamos teniendo rachas. Rasbin lo que hizo fue modificar la fórmula de Kelly, creando la F óptima y ganó un concurso de trading aplicando esta fórmula. Hay una hoja de Excel en el curso en el que está aplicada la fórmula, o sea, no tenéis que aprenderla ni tenéis que intentar comprenderla porque realmente su formulación es un poco complicada y tampoco hace falta entender fórmulas matemáticas para saber cómo funciona o poder aplicar la F óptima. No tiene ningún tipo de sentido. Es lo mismo que intentar construir un ordenador y para poder hacer trading o jugar a un juego. No tiene ningún tipo de sentido. Lo que tenemos es que aplicar lo que ya está creado y ya está. Hay que entender lo que hace, cómo funciona y cómo poder que mejore lo que vamos a ver, pero no hay que saber cuáles son las fórmulas matemáticas para cada una de las cosas. A pesar de todo esto, en el Excel aparecen todas las fórmulas y podéis intentar estudiarlas y aprenderlas, pero ya os indicamos que no es ni necesario ni tiene ningún tipo de sentido. Vale, también está explicado en el libro Trading con Gestión de Capital de Oscar Cajigas, en el que se explica mucho más despacio, mucho más tranquilo por qué cada una de la fórmula y la destripa para poder entenderla mucho más, más claramente. Pero vamos, básicamente lo que se utilizan son resultados, los últimos resultados, los resultados más recientes, y se utilizan medias geométricas para saber cuánto arriesgar en la próxima operación. Y esto se hace de una forma objetiva y matemática. Vale. Vamos a ver los beneficios, las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que ajusta el riesgo a las rachas del sistema. Si acumula operaciones negativas, pensar que lo que hemos dicho es que tienes que meter en el Excel las últimas operaciones, los últimos resultados, pues si estas operaciones son negativas, lo que hace es ir reduciendo el tanto por ciento que hay que aplicar. Entonces, ajusta el riesgo a las rachas del sistema. ¿Cuál es el problema? Pues que tiene un elevado riesgo de ruina. ¿Vale? O sea,
¿qué significa esto del riesgo de ruina? Pues que si no lo habéis utilizado, la hoja, ya os adelantamos que dan tantos por ciento bastante elevados. Bastante elevado nos referimos al orden de un 30% de la cuenta, un 50% de la cuenta. Entonces, el riesgo de ruina es elevado. Es decir, que si entramos en una racha podemos perder el capital y dejar nuestra cuenta a cero. Entonces, no tiene en cuenta la racha de pérdidas teórica ni la distribución de resultados. Esto lo intentó solucionar la F Segura, que se llama, que no sé, no lo vamos a ver, pero intentó solucionar esto porque sí tiene en cuenta la racha de pérdidas teóricas. Y si arriesgamos lo que nos dice pensar el 30, el 50%, pues es posible que en pocas operaciones hayamos destrozado la cuenta. Entonces, antes hemos estado diciendo que no sería aconsejable un 5%. ¿Por qué? Pues por pensar que, si no habéis visto videoconferencias anteriores en las que hablamos sobre el tema de las rachas y demás, que con un 6%, para que os hagáis una idea, nos harían falta unas 11 operaciones para dejar la cuenta en la mitad. Entonces, pensar que si arriesgamos el 30%, pues esto se va a reducir, estas 11 se van a reducir bastante. ¿Y cuál será el problema? Pues que realmente dejaremos en la mitad o bastante menos la cuenta. Y si lo dejamos en la mitad, para poder quedarnos como estábamos, tenemos que ganar el 100%. Entonces, como veis, tiene sentido decir que es elevado el riesgo de ruina. Vale, psicológicamente es difícil. ¿Por qué? Pues porque tú vas aumentando el riesgo y si pierdes, pues es posible que sea difícil de asumir, porque que entres en una operación con un 30%, pierdas ese 30% de la cuenta y en la siguiente te diga que tienes que volver a entrar con un 45% porque es la primera negativa de una racha de positivas, pues psicológicamente es complicado. Entonces, aunque teóricamente y matemáticamente sea lo más óptimo, F óptima, psicológicamente es muy complicado de realizar. También es difícil de ajustar. Si hay que pensar con cuántas operaciones tenemos que poner dentro de ese Excel o cuántas operaciones cogemos para poder ajustar la sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque si ponemos muy pocas tendrá mucha sensibilidad, o sea, es decir, variará muy rápidamente ese tanto por ciento que nos sugiere el Excel que arriesguemos, y si ponemos muchas, pues irá variando poco a poco, poco a poco. Entonces no se adaptará de forma óptima a las rachas que se vayan produciendo. Imaginar 100 operaciones, pues hasta que gran parte de ese número de operaciones sea negativo, pues vamos a ir arriesgando e ir bajando progresivamente el riesgo. En cambio, si ponemos 3, pues va a variar muy rápidamente, porque en la fórmula va a entrar, en cuanto entre una operación negativa, va a ir variando. Y cuando salgan y todas sean positivas, nos va a arriesgar muchísimo, nos va a decir que tengamos que arriesgar muchísimo, porque la F óptima va a decir prácticamente el 80-90% de nuestra cuenta, cada una de las operaciones. Esto que tenéis en pantalla es el Excel que tenéis en la academia y realmente es fácil de entender. O sea, esto realmente lo que hace estos son cálculos, estos son resultados de los cálculos y lo único que nos tenemos que fijar es en poner aquí los resultados de las últimas 10 operaciones, los últimos 10 resultados. O sea, es decir, tendríamos que ir estilo rueda, sacando y poniendo cada una de las operaciones que se van produciendo para que queden aquí los últimos 10 resultados de nuestro trading, nuestro sistema, y lo que hay que escoger es el valor más alto de la fila que tenga un color rojo intenso. O sea, es esta de aquí, y lo que tenemos es, en este caso sería, ¿veis? 1,52, 1,44, no se ve aquí del todo, pero sí que se ven los números, por los colores me refiero, pero sí que se ven los números que este es el más alto, entonces sería lo que tendríamos que coger. ¿Qué significa esto de 0,3? Que sería la columna que nos sugiere que es la cantidad que tenemos que arriesgar. Pues sería el 30%. Esto está referido sobre 1, que sería el 100%, con lo que sería
0,3 sobre 1 sería el 30%. Entonces tendríamos que arriesgar el 30% de nuestra cuenta con estos resultados. Y como veis aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 resultados negativos y nos dice que tenemos que arriesgar el 30% de nuestra cuenta. Como veis, esto puede ser algo complicado de poder llevar. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues realmente lo que solemos hacer es diluirlo entre un 10, entre 15, dependiendo pues, del trader y de la sensibilidad que quiera obtener o lo que quiera obtener. Entonces, pensar que aquí estaríamos arriesgando un 3%, aquí un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 1 o un 2. Recordar que 7, 8, aunque tengamos una racha muy buena y estos 10 valores sean positivos, pues sería algo que deberíamos controlar, porque un 8% por operación sería algo bastante elevado. Entonces, lo que decíamos de que tiene más o menos sensibilidad son estos resultados que ponemos aquí en el Excel y podríamos ampliarlo o simplemente copiando fórmulas o reduciéndolo, eliminando filas. Y esto es lo que os queríamos comentar. Si tenéis alguna duda o pregunta, por favor, formularla y si no, pasamos con las dos consultas que nos han enviado los compañeros para poder verlos. Yo creo que no están en la videoconferencia. No, dos. Y sobre todo insistir en lo que hemos dicho en la introducción. Si alguno anda un poco perdido con el valor del PIB, con algunas cuestiones que damos por hechas en esta videoconferencia, simplemente porque no las he estudiado, que no se preocupe, ya las estudiará. Nosotros solemos utilizar más el porcentaje fijo por operación. Efectivamente, y más concretamente el 1%. Sí. Yo he utilizado variaciones de ese porcentaje en mis inicios, pero me di cuenta que incorporaba un factor de decisión subjetivo en mi trading. Por ejemplo, hubo un tiempo que llegué a incorporar la idea, pues eso, de si voy ganando y estoy acabando la semana, pues bajo el porcentaje de riesgo. O si no me encuentro cómodo, bajo el porcentaje de riesgo. Si me siento cómodo, lo aumento. O si estoy acumulando racha de pérdidas, voy bajando el porcentaje de riesgo. Pero al final estás metiendo un factor subjetivo, ¿no? Entonces, en realidad, como nunca sabes si la siguiente va a ser ganadora o te va a venir una racha ganadora o tal, el ir variando el porcentaje sin razones objetivas creo que empeora la situación. A lo mejor al principio puede estar bien, ¿no? Para ganar confianza psicológica, pero de forma temporal. Si lo hacéis para ganar confianza al principio, hacerlo de forma temporal. Y es mucho mejor pues confiar en todas las reglas por igual, todas las señales por igual y arriesgar lo mismo que hayas diseñado en tu plan de trading con el backtesting. Sí, yo personalmente también estuve haciendo una modificación sobre la F-óptima, que os explico que me gustaba, pero me pasó exactamente lo mismo que Yuri. Porque si os fijáis, podemos, como os hemos estado diciendo, el 8 sería 80% es una locura. Pero si esto lo dividimos entre 0,25 y un 2, podemos estar variando cada uno de los saltos y dependiendo del número de los resultados, podríamos arriesgar más o menos y ir acomodándonos de una forma objetiva a lo que son arriesgar más o menos. Pero tampoco me convencía mucho porque al final, cuando más arriesgas, primero el tema de lo que hemos estado comentando, ¿cuántas operaciones metes aquí? Porque a lo mejor con 10 se quedaría un poco escaso o no, de eso dependiendo de cada uno, de la sensibilidad que quiera tener. Y eso es una de las cosas que más me incomodaban, el tema de ver, pues a lo mejor que realmente había rachas, lógicamente, y que no se aprovechaban del todo
de todo uniforme, que muchas veces ibas a contrapié, lógicamente. Entonces, era mucho más cómodo psicológicamente y mucho más fácil a la hora de tener que calcular la oposición, simplemente un 1% o 0,50 si queréis, para arriesgar menos, dependiendo del capital, y luego ir subiéndolo progresivamente hasta 1 o 0,75 o 1. Incluso también varié entre 0,50 y 1,50 en ese rango. Pero lo mismo, lo dicho, que yo al final me quedé con 1% y es mucho más cómodo de poder calcularlo mucho más rápido y no tienes que estar metiéndolo en otra hoja de Excel para calcularlo, nah. Luego pregunta Alejandra, ¿el de ajustado a volatilidad es peligroso? A ver, yo aquí, Alejandra, te diría que reflexiones sobre qué quiere decir peligroso. No sé, peligroso es manejar un arma, peligroso pueden ser determinados barrios en determinadas ciudades, no sé. Creo que en el trading la palabra peligroso la debemos evitar, porque tiene unas connotaciones equivocadas, ¿no? El peligro es otra cosa. Aquí podemos tener más riesgo o menos riesgo y podemos graduar el riesgo a voluntad, ¿vale? El peligro es algo que no se puede controlar y que tiene unas connotaciones negativas que creo que psicológicamente es mejor que evites esas palabras, ¿no? Intentando contestar tu pregunta, que me resulta difícil porque, claro, al no entender bien a qué te refieres con peligroso, ninguno de los que hemos visto es más peligroso o menos peligroso o más arriesgado o menos arriesgado. Simplemente tienen características diferentes que son las que habéis ido viendo y que ha ido mostrando Luis en la pantalla con ventajas e inconvenientes y tienen ventajas y tienen inconvenientes. A eso es a lo que me refiero. Con que la palabra peligroso no la podemos usar. Tiene ventajas y tienes inconvenientes. Si pones otra vez la pantalla, es Luis, de ventajas e inconvenientes de volatilidad, las tienes. Esas son las ventajas e inconvenientes. Si mentalmente decidimos quitarnos todas las ventajas y pensar solo en los inconvenientes, pues entonces esto es lo más peligroso del mundo. Pero nosotros queremos que veáis siempre las dos caras de la moneda para que aprendáis a decidir. Meter en el saco de algo es bueno o algo es malo y simplemente pues ser binarios en ese sentido de unos y ceros, ¿no? Sí o no, pues no. No es sí o no, hay matices. Y la mejor manera de aprender trading o cualquier cosa que queramos aprender es ver los matices, los sabores, los colores. Pues aquí os estamos enseñando todos los matices, todos los aromas diferentes y las distintas intensidades que muestran las distintas gestiones monetarias. ¿Vale? Luis, ¿quieres añadir algo? No, voy a leer, si no te importa, lo que ha puesto Alejandra. Dice, Mark Douglas en su libro de Trading en la Zona da algunos principios que siempre hay que tener en cuenta, hay que tener en consideración a la hora de operar. Uno de ellos es que cualquier evento aleatorio en el trading es independiente del resto de eventos aleatorios. Realmente cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Entonces, si nos ceñimos a eso, todas las fichas son iguales. Luego ha dicho, peligroso para mí sería violar los principios que os he comentado. Y quería leer esto porque otra de las razones por el tema de que al final decidí 1% y no complicarme más, es precisamente eso, porque lo que has reflejado muy bien, Alejandra, en ese comentario. Porque realmente si todos los eventos son independientes, ¿por qué tendríamos que potenciar o perjudicar más un evento que otro? No sabemos las rachas, cómo se van a producir, cómo se distribuyen los resultados. Entonces, realmente lo que intentamos es adivinar cómo va a ser el siguiente. Y realmente en el trading no estamos para adivinar nada, estamos para realizar un sistema y pensar que en el largo plazo va a funcionar. Con lo que si en el largo plazo va a funcionar, tenemos que no tenemos que eliminar operaciones porque tenemos una corazonada, ni tenemos que ponderar más una operación que otra porque pensamos que las operaciones anteriores no son, predicen la que vamos a tener. Entonces, claro. Digamos que llevando un poco la reflexión al absurdo, para ver si así
pues eso, forzando un poco el argumento, lo podemos entender mejor. Si nosotros supiéramos que la siguiente va a ganar, ¿cuánto arriesgaríamos? Del 100%. Yo no tengo ninguna duda. O sea, si yo sé que en la siguiente tirada voy a ganar, arriesgo todo. Claro. Y si estoy seguro que en la siguiente voy a perder, ¿cuánto debo arriesgar? Nada, ni un céntimo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si no sabemos si vamos a ganar o perder, porque la distribución en el corto plazo, bueno, la distribución siempre es aleatoria, la distribución de resultados, nosotros tenemos que arriesgar lo que toque y ya está, ¿vale? Pero ojo, Alejandra, no confundir eso con conceptos como el de volatilidad, porque en volatilidad, cuando estamos variando el riesgo ajustado a volatilidad, eh, ahí, ahí sí estamos teniendo en cuenta datos recientes, ¿no? Es decir, la volatilidad no pasa de 0 a 100 de forma brusca, normalmente, en condiciones normales, sino que en los mercados, y esto está muy estudiado, tienen periodos de alta y baja volatilidad. Y además evolucionan de forma cíclica, ¿no? Es decir, hay periodos que hay baja volatilidad, periodos que hay alta, y lo que es más importante, hay activos con más volatilidad que otros. O sea, te puedes encontrar eh, criptomonedas o tokens que cotizan con volatilidades que son capaces de ganar un 60% en un día y perderlo al día siguiente, que son volatilidades salvajes, y luego otros activos en bolsas o divisas, pues que su variación a lo mejor en un día es de un 0,5%. Claro, entonces, la filosofía que hay detrás del uso de la ATR es esa, es adaptar el riesgo a la volatilidad del mercado en ese momento, pero también del activo, ¿vale? Y teniendo en cuenta que varían esas volatilidades, porque incluso el activo más volátil con el tiempo puede que se vuelva menos volátil y viceversa. Muchas gracias. Dice, nada, no te preocupes, es lo que tiene tener que escribir, que bastante complicado es tener que lanzar preguntas por escrito. Por eso, si en alguna ocasión queréis micro para ampliar la pregunta, os lo damos encantados, ¿eh? Ya sabéis que el micro lo tenéis siempre que queráis. Vale, pues Luis, cuando quieras, vamos, si quieres, con Vale, las pues, consultas. pues la Tenemos la primera de consulta. Alejandro.